¿Qué tal, señores? Buenas noches. La conferencia de presidentes que se ha celebrado hoy en Madrid y la posibilidad de un rescate a España son los temas principales de nuestro debate. Todos los presidentes autonómicos se han comprometido hoy en la conferencia de presidentes que se ha celebrado en Madrid a cumplir con los objetivos del déficit fijados. Ha habido unanimidad en este punto, aunque algunos han discrepado con el reparto previsto entre administraciones para ese cumplimiento. Por ese motivo, el Gobierno ha aceptado finalmente revisar el reparto del objetivo del déficit en las comunidades. Y en medio de esta situación continúan los rumores de rescate a España. El presidente Mariano Rajoy ha negado hoy que haya tomado una decisión al respecto, mientras el comisario Olli Rehn dijo ayer que Bruselas está lista para concederlo, pero que es España la que lo tiene que pedir. Y es que, según la Comisión Europea, el viaje de Rehn a Madrid tenía, entre otros objetivos, el de preparar el terreno para un rescate. Y en otro orden de cosas, el Gobierno de Aragón ha comenzado el proceso para declarar los toros bien de interés cultural inmaterial. Si prospera esta solicitud, las fiestas taurinas gozarían de especial protección y estarían blindadas frente a cualquier iniciativa abolicionista como la que triunfó en Cataluña. Comenzamos ya nuestro tiempo de debate aquí en Mesa de Redacción y para hablar de estos temas que hemos avanzado nos acompaña Benito Carrera de Comisiones Obreras. Bienvenido, Benito, a Mesa de Redacción. Hola, buenas noches. María López Palacín, vicepresidenta de Cámara de Comercio. Buenas noches, María. Hola, buenas noches. Y Yolanda Vallés, diputada del Partido Popular. Buenas noches, Yolanda, bienvenida. Hola, buenas noches. Bueno, comenzamos hablando de esa conferencia de presidentes que ha tenido lugar hoy en Madrid, a la que han asistido los presidentes autonómicos, también la presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudí, y en la que el déficit y el cumplimiento de los objetivos del déficit han sido el tema que ha centrado todos los debates. Finalmente se ha llegado al acuerdo entre el Gobierno y los presidentes de las comunidades autónomas a revisar el cumplimiento del objetivo del déficit para las comunidades autónomas, para los territorios autonómicos, para este próximo 2013. Bueno, ¿cómo valoráis esta reunión que ha tenido lugar en Madrid? ¿Es un buen acuerdo al que se ha llegado para nuestro territorio y más después de saber, de conocer las cuentas, los presupuestos generales del Estado? Benito. Bueno, en principio yo creo que es un mensaje que se quiere transmitir de unidad, de cara a que el ciudadano se sienta cómodo, la UE se sienta cómodo, pero yo creo que, bajo mi punto de vista, el error está en el tema del compromiso de reducir el déficit. Es decir, a la familia hoy la palabra déficit no sé a qué le sonará. A nosotros, a los trabajadores, al mundo, a la sociedad en general, lo que le hubiese gustado es que hoy los presidentes hubieran hablado de las cifras del paro de hoy, de la sanidad, de la educación, de la protección de los mayores, porque yo creo que ya no nos engañamos. Cuando uno emplea esa palabra de la cordura, el raciocinio, la razón, todo eso está muy bien, pero eso no tiene ningún sentido. Yo creo que la medida de control del déficit, al final, en la organización en la que yo me encuentro, está claramente, y lo ha dicho muy claramente, es un fraude y por tanto hay que llevar a cabo un referéndum realmente, porque estas no son las políticas que nos ayuden a salir de la crisis. Y fíjate si es cierto que cierran filas, que a mí por lo menos me hubiera gustado alguna voz discrepante. Es decir, cuando ves la política de presupuestos, que luego hablaremos de ellos, agricultura un 25% menos, industria un 21% menos, en educación un 17% menos. Y yo creo que tenemos que ser capaces de que con estos presupuestos van a hundirnos, va a ahondar la crisis, el desempleo va a aumentar, que es un poco lo que la foto y la radiografía que tenemos hoy en nuestra comunidad autónoma y en el conjunto del país. María, ¿crees que, como dice Benito, se han cerrado filas? ¿Se debería de haber hablado de otros temas en esa reunión? Bueno, lo que está claro que la reunión de hoy era en concreto para ese tema. A lo mejor no tanto haber hablado hoy de otros temas, porque son todo temas de los que necesitan mucho tiempo y que se tienen que tratar concienzudamente, pero a lo mejor lo que hay que hacer es una reunión de presidentes que dure más tiempo o varias convocatorias seguidas, no solamente una que se trate este tema en concreto. Yo creo que la que se ha hecho hoy era necesaria. La parte de unidad, efectivamente, de no oír ninguna voz discrepante, bueno, pues puede resultar extraña, pero por otro lado lo que sí queda es una estabilidad que también ya se necesita, por lo menos en este aspecto que dices, bueno, pues parece que nos estamos poniendo de acuerdo en ir todos a una, no seguir discutiendo y empezar a hacer las cosas que hay que hacer, por lo menos en este aspecto. Y sobre todo para comunidades como la nuestra, que según las últimas declaraciones del ministro,
sí que íbamos por la senda del cumplimiento de déficit, que el resto adquieran ese compromiso y vayan por esa vía, pues bueno, al final se trata de que todos hagamos los deberes, no de que unas comunidades estemos de verdad trabajando en esa vía y haciendo que los ciudadanos sufran más que otras, que en otras que puedan seguir viviendo pues mejor, para que al final se les compense y terminen igual, ¿no? Entonces yo creo que por lo menos ese compromiso público de intentar llegar a esa vía es positivo para todos. ¿Puede paliar un poquito esos presupuestos de los que hablábamos, Yolanda? Esa decisión, ese acuerdo al que se ha llegado. Yo creo que es importante que todas las comunidades autónomas de manera unánime y además públicamente manifiesten tanto a los ciudadanos españoles en cuanto que supone una unificación de políticas, como también hacia Europa, y a ver si solucionamos un poco lo que es la confianza de los mercados, la cual hemos hablado mucho en anteriores meses de redacción. Es importante que se manifieste el compromiso, ¿no?, de las administraciones con este principio constitucional de estabilidad presupuestaria que ya se estableció en septiembre del año pasado. Y eso es importante también desde el punto de vista de futuro al año 2013. Es evidente que en el reparto de flexibilización del déficit, el que salía beneficiado, entre comillas, es el Estado. Se ha planteado su revisión, no sabremos en qué contenido se manifiesta. Ya se aumentó del 1,3 al 1,5 para el año 2012. Ahora lo que se planteaba es que para los años futuros, el año 2013, en vez de nosotros mantener el mismo ajuste, si se había establecido un calendario, pues nosotros también plantear esa misma circunstancia. Habrá que ver pues cada uno de los compromisos que tiene, pues de políticas sociales y de políticas de gasto, podríamos decir, difícil de contener en algunos casos, como pueden ser las pensiones o pueden ser las prestaciones de desempleo por parte del Estado y la propia financiación de las administraciones territoriales. Eso es un hándicap que puede limitar o exigir mayor déficit para el propio Estado, pero es importante que si se produce un cambio de panorama desde el punto de vista europeo, tenga reflejo en todas las administraciones para su propio funcionamiento. Esperemos que eso suponga un alivio para los presupuestos de la comunidad autónoma, vistos después de los presupuestos del Estado. Claro está. Que bueno, ya hemos conocido que parece ser que no se van a mejorar. ¿Veis quizá que bueno, pues sí que se pueda rascar un poquito de alguna partida para pues en inversiones para estos presupuestos del año que viene? Vuestro titular del Heraldo del otro día era que Aragón se caía la política presupuestaria en un 30%. Hoy, ¿qué ha dicho nuestra presidenta en Madrid? Ha defendido cómo está nuestra comunidad autónoma, ha defendido políticas de investigación y desarrollo para nuestra comunidad autónoma, ha defendido políticas activas de empleo para nuestra comunidad autónoma, ha hablado de un nuevo tejido industrial para nuestra comunidad autónoma. Yo creo que hay que salirse de determinados debates. Si alguien está haciendo, desde ese concepto soberanista de la reunión del otro día y del debate que hubo en Barcelona, que no tenemos que tener ningún problema. A mí si me preguntan directamente, otra cosa será en el tiempo, en la forma y la discusión de siempre. El derecho a la autodeterminación es un derecho de cada pueblo, pero en estos momentos se está empleando como arma arrojadiza para conseguir determinados intereses. Por lo tanto, yo creo que los responsables políticos tienen que cumplir con una función determinada. Y más allá de las buenas palabras, antes he empleado tres conceptos que a mí me gusta emplearlo mucho: la cordura, la sensibilidad y la razón. Con eso no se va a ningún sitio. Aquí hace falta poner medidas. Por eso decía, nos hemos levantado hoy con la cifra de 2.000 trabajadores en la comunidad autónoma. Y 2.000 trabajadores significa que hubieran cerrado Tudor, Picolín, Lacaz y Balay. Y nadie está haciendo nada. Y entonces, de una puñetera vez hay que plantearse seriamente que esta no es la fórmula, que no se puede ir solamente a reducir el déficit. Así no vamos a conseguir objetivos de política de empleo. Es más, si están los presidentes, ¿por qué no están las organizaciones sindicales? ¿Por qué no están las organizaciones sociales a la hora de contemplar qué propuestas y qué alternativas tienen en estos temas? Hace mucho tiempo que nosotros planteamos una realidad que lo demanda la propia sociedad. Un pacto por el empleo y realmente ver cómo éramos capaces de tirar para adelante. Fíjate que me he traído un librito que no es sospechoso de nada, del CESA, donde realmente sería conveniente que el cargo público leyera las recomendaciones de cómo hay que trabajar para reactivar las políticas de empleo. Y el día que hagamos caso de algunas de las recomendaciones que aquí tenemos, iremos a más. Esta mañana el consejero de Economía, porque tengo a mi derecha a la diputada, que coincidió con él en una jornada,
simplemente le apuntaba un dato y le decía, en siniestralidad son 260 millones de euros el coste de la misma, el 1,7 del Producto Interior Bruto de la Comunidad Autónoma. Fíjense si tenemos para hacer políticas de prevención, políticas activas de empleo, etc. No nos podemos quedar con la foto de mañana de que realmente los 17 presidentes han llegado a un acuerdo de que esto se alargue y se alargue. No es la respuesta que necesita la sociedad. Se tiene que hablar en estas reuniones también de reactivación, no solamente de rebajar esos objetivos del déficit, Yolanda. Bueno, la reunión de hoy, como ha dicho antes María, tiene un objetivo concreto. El objetivo concreto era una política común de todas las comunidades autónomas respecto a las medidas o la política europea. Ese era el objetivo, y también sobre los compromisos como administraciones frente a esos objetivos europeos y frente a ese compromiso. Y ese es el tema correspondiente. Ya se comentó que, a pesar de que muchas comunidades autónomas pues habían manifestado, como puede ser la aragonesa, pues sus dudas, sus reticencias, su malestar por la situación de los propios presupuestos en materia de inversión, pues evidentemente este no era el momento, sino que se iban a establecer otras vías, fundamentalmente en la Comisión de Política Fiscal y Financiera, y en nuestro caso pues en la próxima reunión bilateral que se va a celebrar en este mismo mes, a finales de mes. Yo creo que lo que tienen que conocer también los ciudadanos es que ver la situación económica que tiene este país. Todos la conocemos, todos sabemos cuál es la política que se puede desarrollar, y todos sabemos que los recursos económicos son limitados. Es decir, no existe una maquineta, ni existe ningún tipo de varita mágica que nos haga tener capacidad económica para ir creciendo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues que en nuestro país, con la deuda que tenemos y con la falta de confianza, estamos destinando 38.000 millones de euros al pago de los intereses. Si somos capaces, con las medidas que están adoptando, de ganar confianza y reduciendo esa capital de intereses, y que en vez de que nos cueste la deuda al 5,9, al 5,6 o al 6%, bajarlo a niveles del 2 o el 3%, daremos suficiente limitación económica para poderlo inyectar dentro de la propia actividad económica. Pero que tengamos claro que la única solución y la única medida que en estos momentos se puede adoptar, además de políticas de carácter administrativo, de liberalización que se están adoptando, de políticas de crecimiento, de competitividad, de sectores estratégicos, y podemos hablar de muchos aspectos de impulso económico y de administración, son medidas de evitar reducir la deuda, con el objetivo de que podamos en un futuro pues destinar más que dinero a pagar a los intereses bancarios, pues a lo que tiene que dedicarse la administración, que es a políticas sociales y a políticas de activación del crecimiento económico. Yolanda habla de ese futuro, pero ahora en el presente, toda esa reducción del déficit, este énfasis en la deuda, ¿no hipoteca un poco el desarrollo ahora mismo en la comunidad, en la empresa, María? Es que, claro, eso lo que está hipotecando es todo lo que es inversión pública. El problema es que, por un lado, no se está creando empleo desde el sector público, empleo privado, como si dijéramos, porque claro, al no hacer infraestructuras, al final las infraestructuras no las hace un cuerpo de funcionarios X, por diferenciar el empleo público en general, sino que contrata a empresas privadas que generalmente, sobre todo en estos momentos, lo que va a necesitar a la hora de hacer una carretera es contratar gente nueva, o como mínimo, si está dentro de un proceso de ERE, por ejemplo, pues no hacer ERE y poder trabajar todos los días del mes, ¿no? Entonces, el que no haya ese tipo de grandes inversiones por parte del Estado o de las comunidades autónomas mina una parte de trabajo. Por el resto de la economía privada, bueno, pues ya también lo comentamos la temporada anterior bastantes veces, si es que el problema sigue siendo el mismo. Mientras no haya liquidez en la economía real, mientras las empresas sigan pasándolo mal para llegar a fin de mes y pagar porque no tienen dinero suficiente, porque al final tienes un impagado grande o te retrasan a ti el pago, tú no puedes ir hacia atrás, llega un momento que eso se ha hecho una bola tan grande que es insostenible ahora mismo. Y a lo mejor una empresa realmente está ganando dinero, o una empresa está teniendo pedidos a los que no puede afrontar, o los que tiene que decir que no, pues no tiene dinero suficiente para comprar materia prima para poder llegar a producir a final de mes. Eso, por mucho que haya inyección al sistema financiero, todo el mundo, o muchos, estamos de acuerdo que lo van a gastar para ellos, no va a seguir llegando a la economía real y va a seguir engrandeciéndose este problema. Entonces, es muy difícil que así las empresas podamos crear empleo. ¿Cómo lo puedes hacer? Vale, el Estado, estamos de acuerdo, no tienen en estos momentos dinero para poder invertir, ni las comunidades autónomas, pero hay otras vías.
Si lo único que hace falta es que en un momento dado haya un compromiso de pago, subcontraten, como se ha hecho en otros momentos, a una empresa privada, lleguen a un acuerdo de que lo haga una empresa privada por una concesión de 25 o 30 años, que seguro que hay empresas que están dispuestas a ellos. Si sigue habiendo, ahora tiene que haber compromiso de que se va a pagar. Lo que no puede ser es subcontratar ahora a una empresa que haga, por ejemplo, el desdoblamiento de la 232, que seguro que habría empresas, incluso empresas aragonesas, dispuestas a hacerlo, si luego te dicen que vas a cobrar en el 2016. Porque en estos momentos ninguna empresa privada se puede meter a eso y ningún banco le va a dar financiación para que acometa ese proyecto. Porque al estar detrás el sistema público, en estos momentos ni los bancos ni las entidades de crédito están asegurando esas operaciones. Si consiguiéramos darle la vuelta a eso, yo creo que en el momento en el que de verdad empiece a haber dinero otra vez, liquidez en la economía real, el crecimiento va a ser mucho más rápido de lo esperado. Ayer tuvimos una jornada en la Cámara sobre cambio climático y energías limpias y vino una experta de Barcelona que han hecho mediciones en toda España. Se está notando ya un incremento del consumo energético desde 2011 y bastante acuciado también en 2012, en este caso era, al consumir más energía emitimos más CO2, ¿vale? O sea, era la noticia negativa de que estamos emitiendo más CO2, pero la noticia positiva es que desde 2010 hay un repunte en el consumo de energía en la industria, y eso quiere decir que aunque no nos demos cuenta, está empezando a ir algún sector hacia arriba, y de eso se trata. Conforme vaya yendo, a lo mejor no se genera empleo al principio, pero lo que sí es que los que están trabajando ahora se disminuirán, pues eso, pues los días de ERE, las bolsas de trabajo que se están haciendo y poco a poco se empezará a contratar más. Bueno, no nos desviamos demasiado del tema porque además María apuntaba a esas inyecciones. Vamos a hablar ahora de esos rumores de rescate a España. El presidente Mariano Rajoy ha negado hoy que haya tomado una decisión al respecto, pero los rumores crecen después de la visita del comisario ayer, en la que dijo que venía, entre otros asuntos, a tratar un posible rescate. Bueno, ¿creéis que estamos ante un rescate inminente? ¿Sería bueno realmente un rescate? ¿Le conviene a España tener un rescate? Benito. No, no le conviene. Otra cosa es que el titular del periódico Sepia diga que estamos ya en pleno rescate o que estamos plenamente intervenidos, que es una realidad. Mira, hay una frase que se oye en la calle que... Así, porque a veces yo creo que tenemos que acercarnos al sentimiento de la calle de manera normal y yo soy incapaz de explicar a nadie... voy a poner un ejemplo, lo que hace el fondo, lo que hace el tal, o sea, es decir, todas estas organizaciones, porque al final nos ven y nos dicen, oye, qué bien hablan, pero ¿qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Pues el problema es que si no sabemos, si realmente no nos entienden, es muy complicado. Pero fíjate lo que van a entender los espectadores. Si yo les digo que se rescatan bancos y se hunden personas, lo va a entender todo el mundo, porque les estoy diciendo que realmente el dinero que debería ir a las políticas que yo he nombrado antes, política para la sanidad, para la educación, para la protección de los mayores, para que fluya el crédito para las familias, para las empresas, eso lo entiende todo el mundo. Ahora, si al final lo que hacemos, y ligamos con la pregunta anterior, es que estamos dando dinero a las entidades financieras y además eso hace que suba el déficit y la deuda que realmente tenemos, pues tenemos un problema serio. Es un poco la reflexión que hacías antes. Es imposible, la política presupuestaria que se nos ofrece es imposible que con las políticas de ajuste, que hay menos ingresos para las arcas públicas, se pueda reducir el déficit. Esto es, en mi casa, si entran 1.000 euros, yo no puedo hacer frente a 1.400. La compañera lo ha dicho antes. 1 de cada 4 se va para pagar intereses. Y ella ha dicho la cifra. 38.590 millones de euros. Oiga, pues no, es que no se puede. Es que no se puede. Y solamente se puede cuando reactivemos esto. Y seguramente si nos vemos el martes, con toda seguridad, diga lo que diga hoy Rajoy, el martes seguramente estaremos hablando de que realmente ha habido un rescate de nuestro país. Y el rescate tendrá que ver con las pensiones, tendrá que ver con la sanidad, tendrá que ver con la educación, y será el momento que nosotros una vez más le digamos al presidente del gobierno que tiene fraude con su electorado, que tiene fraude con la sociedad y que realmente lo correcto sería que pasara a un elemento de consulta para realmente ver qué políticas son las que podemos ofrecer para salir de esta crisis. Yolanda, ¿tendremos rescate el martes? Pues la verdad es que ya sería yo más importante que Rajoy si supiera lo que va a hacer. Si Mariano Rajoy, el presidente del Gobierno de España,
ha dicho claramente que no tiene decidido todavía. Estoy convencida de que no lo tiene decidido. También estoy convencida de que, como cualquier otra cuestión, como en su día se planteó el rescate o las ayudas a las entidades bancarias, pues tienen que estudiarse primero las condiciones, las circunstancias o los elementos. O como, por ejemplo, esta comunidad autónoma cuando estudió el Fondo de Liquidez Autonómico o cualquier comunidad autónoma, es decir, cuando se te plantea una posibilidad de acudir a la financiación que es ajena a lo que sería privada, entre comillas, que será la financiación de los bancos, de las entidades bancarias, tienes que acudir a financiación, ya sea de organismos internacionales, ya sea del Estado por parte de las comunidades autónomas o de cualquier otra circunstancia. Lo primero que hay que conocer son las condiciones y ver si tú tienes capacidad por tus propios medios de cumplir o si son mejores las condiciones. Evidentemente, lo que le pasa a este país, y todos lo sabemos, es el elevado coste de la deuda soberana. Estamos, ya lo he dicho antes, pagando unos intereses elevados que nos limitan nuestra propia capacidad y nos exigen destinar mucha cantidad de dinero a deudas que anteriormente se habían contraído. Es decir, estamos pagando las deudas anteriores o los gastos anteriores y eso nos está produciendo pues, una espiral que no sabemos dónde va a acabar y eso hay que atajarlo. ¿Cómo se puede atajar? Se han adoptado medidas, hay organismos alemanes y manifestaciones de personas de la Comunidad Europea que dicen que con estas medidas se tranquilizarán los mercados financieros. No lo sabemos. Yo ya he hablado muchas veces en esta mesa de redacción que lo de Europa es como un mundo que nadie conoce, lo del sistema financiero parece que falte algún tipo de dirección correcta o de mucha dirección en el ámbito europeo, pero sabemos claramente que existe la posibilidad de acudir al propio rescate. La decisión, evidentemente, no está tomada y si estuviera tomada, conociendo a Mariano Rajoy, que no ha escondido en ningún momento ninguna medida de responsabilidad, ninguna medida difícil, nos lo hubiera manifestado. Y yo sí que quería hacer una puntualización con respecto al sistema bancario. Cuando dicen rescatamos a los bancos y hundimos a los ciudadanos, yo dejaría la pregunta y a los expertos correspondientes. Un sistema económico de libre mercado como es el español, sin un sistema bancario, estamos hablando de unas entidades bancarias que tienen una importante implicación y que podrían suponer a lo mejor mayor perjuicio su propia caída, si esa caída no es ordenada y planteada, o su propia reestructuración, una peor situación económica que la propia inyección de dinero. Después de todo, en Europa se inyectaron en los años 2008 y 2009 más de 2,5 millones y 5 millones en total de euros en las entidades bancarias y en España no se hizo y ahora estamos hablando de una posible inyección de 50.000 millones. Es muy interesante lo que dice, ¿eh? Es muy interesante porque por esa lógica, fíjate... Es que el dinero de los bancos es de todos, ¿eh? En los espectros que estamos, pero ¿qué dificultad habría para tener una banca pública una vez de las entidades intermedias? Pero vamos a ver, Es que al final nos queréis hacer comulgar con una cuestión que no es muy lógica. Es decir, ¿por qué? Mi pregunta es muy sencilla. ¿Por qué no una banca pública en las entidades intervenidas ya y que tienen dinero? En primer lugar son públicas porque están nacionalizadas, pero en segundo lugar, vosotros plantear qué medidas, qué entidades se han intervenido. Precisamente aquellas que existe un mayor componente público, como son las cajas de ahorro. No hay ningún banco, propiedad de accionistas, que ha sido intervenido hasta estos momentos. Ninguno. Y solo hay uno que está en situación de rescate. Los demás son todo cajas de ahorro. Cajas de ahorros donde han intervenido fundamentalmente en sus decisiones políticas. Yo ahí, eso de la banca pública, me lo tendría con mis medidas, porque precisamente es en la que tiene mayor naturaleza pública donde tenemos que invertir ahora. María, además, que quería intervenir. Sí, bueno, yo respecto a ya si es banca pública o privada, no voy a entrar porque ya no es el tema de hoy, pero sí de lo que decía antes, a ver, si yo estoy de acuerdo en que hay que darle dinero y hay que ayudar a los bancos, no podemos dejar quebrarlos, no puede quebrar ninguno, lo que hay que hacer es una reestructuración de ellos. Lo que sí es que hay que hacer, vale, pues si tú recibes una ayuda con una serie de garantías y con una serie de condiciones, y a lo mejor en las condiciones que se les pone es en las que no estamos de acuerdo, porque lo que no se puede hacer es, y en este caso, claro, yo hablo desde el mundo de la empresa, pero al ciudadano le pasa exactamente igual, es que haya en un momento dado, aunque ellos estén muy mal, una posición dominante de ya casi en un momento dado hasta de boicot a la empresa que se está solicitando un crédito o con unas exigencias que se salen de lo normal. Comentamos también en un momento dado en la temporada pasada, lo que no pueden hacer es porque tengo que quitarme los activos malos que tengo o el exceso que tengo de casas, que si yo te doy un crédito te obligo a quedarte con una parcela en Madrid. Pero es que eso está pasando. O sea, ¿qué hago yo que mi empresa está en Zaragoza o en Alcañiz, por ejemplo, en tu pueblo, teniendo una parcela que no me sirve para nada en Madrid? ¿Vale? No puede ser que trasladen
su problema a la empresa privada, estando como está en estos momentos también la empresa privada, ¿vale? Entonces, salvando ese momento, o sea, que sí, tienen que estar y no los pueden dejar quebrar, pero a lo mejor hay que mirar las condiciones de otro tipo. ¿El rescate a España? Bueno, pues yo no sé si va a ser este fin de semana, la semana que viene, el Día del Pilar o no va a ser, ¿no? Lo que sí es cierto es que desde que estamos hablando de que se va a intervenir a España o que se va a rescatar a España hasta hoy, las condiciones han ido cambiando y como se han ido tomando una serie de medidas y parece ser que a los mercados y a Europa más o menos le van pareciendo bien, hay algo más de estabilidad de lo que había hace un año. Y efectivamente ahora, aunque la prima de riesgo hace 2 años, 400 y pico como tiene hoy, nos parecía una barbaridad y ahora nos parece maravillosa porque está por debajo de 500, sigue siendo algo alta, ¿no? Bueno, pues simplemente decir que nadie ha hablado, no hemos hablado en esta mesa de Alemania. A lo mejor lo que ha hecho Alemania no ha sido tanto esperar a las elecciones y que la señora Merkel peligro no supuesto, sino ir dejando también tranquilidad y que España vaya yendo, en lugar de decir directamente sí, España necesita rescate y podría haber sido una situación de inestabilidad mayor. Bueno, se nos ha acabado el tiempo y si están en lo cierto realmente María y Benito, puede que la semana que viene sigamos hablando de estos temas. Muchas gracias a los tres por habernos acompañado. Nos despedimos. Mañana estaremos de nuevo con todos ustedes. Buenas noches.